Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva entrevista y estamos con nada más y nada menos que Emérito Quintana, el asesor del Fondo Numantia, que para mi gusto ahora mismo es de los gestores que están cambiando la perspectiva o el punto de vista normal que tenía tradicionalmente la inversión española. Y aquí estamos con él. ¿Qué tal está, Emérito? Buenos días, ¿qué tal? Aquí encantado. Pues para empezar quería, más o menos, que nos contara un poco tu historia de cómo descubres el mundo de la inversión, cómo llegas a ser gestor, un poco más o menos tu historia para que la gente que ahora mismo se quiera adentrar a lo mejor en este mundo, pues pueda a lo mejor seguir tus pasos. Bueno, en mi caso me empezó a interesar en la universidad, que yo hacía una ingeniería de electrónica industrial, pues sobre todo cuando la crisis, porque antes había hecho alguna inversión y tal, así con mi padre, y, pero poca cosa. También había hecho un par de empresas, tenía un par de proyectos. Por ejemplo, en la universidad tenía una empresa de iluminación LED que fue bastante bien y que ganaba dinero, pero digamos que en inversiones cotizadas, hasta que no llegó la crisis, pues no me empecé a interesar por cómo funciona la economía, cómo se pueden explicar los ciclos económicos, eh, de qué depende la inversión exitosa, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a leer más sobre todo de inversión en valor, porque antes lo había enfocado todo desde una forma más cuantitativa, ¿no? O ingenieril. Y ya después desde 2008 hasta 2013, más de autodidacta y de hacerlo todo con mi dinero, de aprender mucho y de leer mucho, pues empecé gestionando el patrimonio familiar desde 2013 hasta 2017. Y, y bueno, esos 4 años nos fue bastante bien, salió un 15% anual, porque fue casi un 60% de septiembre de 2013 a 2017. Y entonces, el problema que teníamos es que era poco operativo, ¿no? Porque cada vez que alguien quería aportar dinero o sacar dinero, pues había que ir al notario, había que cambiar porcentajes en Hacienda. Cada año, cada uno teníamos que pagar lo nuestro en el IRPF y teníamos una asesoría conjunta con todos los papeles, era un poco lío. Entonces, a través de Miguel de Juan, que es un amigo de León, que también es asesor de un fondo de inversión y que por aquel entonces estaba en Renta 4, me dijo, oye, pues yo puedo hablar con los de Renta 4 y conseguirte una reunión y a ver si lo quieren hacer fondo de inversión, un compartimento. Y en realidad fue gracias a él. Tuve una reunión con Renta 4, les pareció bien, empezamos y, y desde ahí fue creciendo. O sea que empezaste más o menos, yo creo que un sitio, o sea, un estilo por el que pasamos todo el mundo y es por el value cuantitativo o el deep value. Mucha gente también cuando empieza, cuando se lee el inversor inteligente y demás, también es un estilo por el que pasa la mayoría de las personas, ¿no? Claro, al principio te piensas que puede haber un santo grial y que la bolsa y los mercados, las empresas son gráficos, son numeritos y que puedes sacar de ahí algo que funcione en piloto automático. Y si eres ingeniero y te gusta la programación y tal, pues más te metes ahí de cabeza. Luego empiezas por la parte contable y si te interesa el investing te vuelves, sí, no demasiado conservador, sino como demasiado cínico y demasiado bueno, mira, yo quiero a ver lo que hay aquí en el inventario, a ver lo que vale esta nave, a ver lo que hay aquí en el balance o en la caja y por mucho menos, ¿no? Típicas inversiones colilla que llamaba Buffett, de que les queda una calada gratis. Y bueno, luego pues le vas dando un toque más empresarial, más cualitativo, que es lo que me tiene más sentido para mí. Sí, yo creo que, o sea, casi todo el tema es que desde que nos metemos al principio más o menos siempre escuchas la frase de comprar barato, vender caro. Y yo creo que eso al final te hace irte como para el deep value, más la parte cuantitativa o lo que tú has dicho también, el tema de que te gusten la ciencia y las matemáticas y que vengas de esa rama más tecnológica, más de tema de ingeniería y demás, pues te hace al final entrar por una parte más cuantitativa de gráfico y demás. La verdad que pienso lo mismo. Claro, para mí sí que fue buen contrapunto el máster de economía austríaca, porque entonces aparte de todas las herramientas económicas, te da un poco el contrapunto cualitativo de que la ciencia económica es una ciencia social y que o sea, que no se puede matematizar.
por cómo es el conocimiento, por cómo está en la mente de la gente, por cómo interactúa la gente. Es un sistema tan complejo que no se puede articular, ni matematizar, ni extraer toda esa información. Entonces eso te da un poco de perspectiva, aunque sea un poco un mazazo, ¿no? Un jarro de agua fría para una mente de ingeniero, pues es la verdad. Sí, totalmente. Yo también cambié la perspectiva un poco cuando me leí el de Peter Lynch, el de Un paso por delante de Wall Street, que para mí es el mejor libro probablemente que hay, o sea, yo creo que es como la Biblia para mí ahora mismo. Y eso también te hace como ir para la parte cualitativa, también la economía austríaca, leerte a Menger, por ejemplo, cuando dice lo de que es subjetivo el precio, que no es, o sea, el valor que te da una empresa o un producto, lo que sea, que es subjetivo. Yo creo que eso también te cambia, ¿no? La perspectiva. Sí, yo creo que el de Peter Lynch es de lo más pragmático y más completo que hay en, en un solo libro o en sus dos libros. Y una pregunta, o sea, tú ahora, por ejemplo, como gestor, ¿cuál es ya por curiosidad, cuál es la mejor inversión que has hecho o la que te ha dado más rentabilidad desde que llevas invirtiendo? Pues en realidad hay un problema cuando tienes un fondo de inversión y son los límites legales, los límites de diversificación, ¿no? Entonces, si tú llevas una cartera familiar o una cartera personal, pues puedes tener los porcentajes que te da la gana y si una acción se va a las nubes y pesa cada vez más y no lo ajustas, pues digamos que te aprovechas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que una vez estaba el 30% del patrimonio familiar en una acción, en XPO en 2015. Ya había más dinero, pero en 2013 yo recuerdo que junto con familiares y amigos pusimos 105.000 euros y eso fue con lo que empezó. Y luego ya fue subiendo. Pero vamos, que podías poner los porcentajes que te dice la gana. Y si va bien, bien, y si no, no. Pero en un fondo de inversión, si te sube muchísimo una acción, sobre todo si lo hace muy rápido y no va con el rebaño, pues es un problema. No lo aprovechas al máximo. Tienes que ir vendiendo, tienes que ir ajustando. Entonces, puede ha habido una acción que lo haya hecho muy bien y sin embargo, en aportación al fondo, pues no es lo máximo o no es lo mismo que una que haya ido bien poco a poco durante muchos años. Porque claro, me viene a la cabeza Tesla, por ejemplo, que compramos en noviembre de 2018 y, y que ha ido muy bien. Se ha multiplicado por 10 desde entonces, pero esa inversión inicial no se ha multiplicado por 10 porque entonces pesaría el 40 o el 50% del fondo, ¿no? Y eso es ilegal. Entonces ha habido que ir ajustando la posición. Y luego, y por el otro lado también te pasa, porque una acción que sea muy mala, que te caiga un 80 o un 90%, pues aunque tú promedies a la baja y compres más y luego tengas razón y la acción se recupere, es perdido. Un 80% de caída en un fondo de inversión normal es pérdida permanente, aunque luego tengas razón, porque si le pones mucho peso y luego se recupera, tienes que ir vendiendo y ese menos 80% eh, ya no lo recuperas nunca. Entonces, o sea, son cosas anecdóticas, cosas que suben mucho, que bajan mucho, pero más importante con un fondo de inversión es que tener una cartera, ya digo, que sea como un rebaño, que poco a poco vaya creando valor, más o menos al unísono, antes que cosas que multipliquen por 10 en un año. Sí, que haya poca desviación típica de la rentabilidad, ¿no? Que obtiene el fondo en general, ¿no? Sí, además es que es un peligro, porque tienes un acierto un año, una acción que va muy bien, o haces una tesis un año antes y luego resulta que tenías razón y tal, y la gente se interesa por el fondo, te llega mucho dinero caliente, que llamo yo, o dinero de internet, y luego 6 meses malos esa gente se va. Entonces yo tampoco quiero cosas así. ¿Y tú cuánto gestionas ahora mismo? O sea, ¿cuánto 11, gestionan? 11, ¿no? 11 millones. Sí, además, porque yo mire, las cuentas anuales creo que eran del año pasado, que eran de 6, ¿no? Porque ahora como conseguisteis un 40%, ¿no? El año pasado. El 2019 fue un más 39 con algo, sí, por ciento. Y, y ahora está en positivo en 2020, pero no sé cuánto está, más 4, más 3, más 5 por ahí. Y el año pasado sí, no sé cuánto habría al cierre, igual sí que eran 5 o 6 millones y ahora hay 11. Sí. O sea, ya por curiosidad mía, o sea, el día que haces un fondo y tienes que gestionar, o sea, ¿con cuánto empezaste tú para el fondo, más o menos?
Pues a ver, en la reunión con Renta 4 les dijimos, en el primer año o los primeros 6 meses, no me acuerdo, pues va a llegar rápidamente al millón. Y luego en los 3 primeros años, pues fácilmente pasará de los tres. Pero fue... Y además es que con menos de eso tampoco se lo planteaban, ¿no? No les interesaba, no firmaban ellos. Yo creía que era fácil de conseguir. Pero al principio lo familiar fue más cercano, al principio fue en medio millón. Creo que al mes, 2 meses eran 750.000 o algo así, lo podría mirar de alguien también así, de lo más cercano. Y sí que llegamos al millón rápido, pero a los tres, yo creo que fue el año pasado cuando llegamos a los 3 millones, y desde entonces ha ido más rápido. Y ahora creo que ni siquiera con eso. O sea, yo creo que te acercas a una gestora que haga compartimentos, ni puede que aunque vayas con 3 millones te digan que no les interesa. Y que, o sea, y qué se siente cuando empiezas tú a gestionar 3 millones? Porque yo ahora mismo también estoy que no gestiono más de 10.000, vaya, son ahorros que tengo yo y ya está. Pero cuando pasas a tener 3 millones, o sea, el primer día que dices tú te levantas por la mañana y dices, joder, el primer día que voy a gestionar un fondo, ¿cómo te sientes ese día? A ver, primero hay que relativizar, porque sí que es verdad que cuando eran 100.000 euros, pues un 1% arriba y abajo en un día, pues eran 1.000 euros arriba y abajo. Y ahora, pues son 100.000 euros arriba y abajo, cada 1%, ¿no? Pero a mí me ha venido también bien trabajar en la aseguradora en la que he estado 5 años, porque ahí eran cientos de millones, ¿no? Solo la cartera de renta variable eran 100 millones, entonces cada 1% era un millón. Y hablabas de comprar millones aquí, de vender millones allá. Entonces, pues relativizas un poco. Pues si no te ahoga la responsabilidad, que ya es mucha. Sí, es que eso tiene que ser una presión, o al menos, a ver, a mí me gustaría al conseguirlo algún día, o sea, gestionar un fondo y tal, pero yo ahora mismo lo veo como si me dicen mañana de gestionar un fondo y digo, no vi qué presión tendría yo si tuviera que gestionarlo. Sí, o sea, el día a día es eso. El día a día es estar preocupado. Tengo que revisar otra vez toda la cartera. Esto no lo veo claro. A ver si me estoy equivocando aquí. Una cosa que me preocupa a mí mucho, más que las empresas que hay en cartera, es cuánto peso les doy. Y, y si tengo que meter esta, tengo que vender otra, ¿cuál vendo? Entonces eso es una preocupación constante y es algo, pues sí, muy serio porque es todo el dinero mío, todo el millón ahora familiar y el de mucha gente. Entonces, algo te tienes que buscar para relativizar y para compensar. Por ejemplo, para mí a veces el Twitter es una forma de, de compensar, ¿no? No sé, sí, de relativizarlo un poco, de hacer bromas o cosas así para quitarle hierro al asunto, porque luego en el día a día me estoy preocupando mucho por el asunto, ¿no? Entonces luego en el Twitter pues sueltas cosas Para para desahogarte, ¿no? liberar tensión, sí, para desahogarte. Pero Y, sí, es mucha responsabilidad. o sea, ¿cuáles eran las empresas que tenía yo ahora mismo las principales posiciones? Era Tesla y Brookfield, ¿no? No, la principal es Brookfield. Si juntas las de royalties de oro, también están ahí de las primeras, pero bueno, si Ah, haces las empresa por mineras, ¿no? empresa, no. La principal es Brookfield y luego están eh, Howard Hughes, Facebook y Amazon. Ah, ¿y cuáles son las características que tú sueles, o sea, las más importantes que tú dices, esto sí o sí lo tiene que tener una empresa que yo tengo en cartera? Pues como hay tantísimas empresas, miles de ellas, yo intento centrarme solo en las que o ya tienen una ventaja competitiva fuerte o la están creando. O sea, en las que empiezo a ver factores cualitativos que a mí me interesan, ¿no? Empiezo a ver patrones que me gustan yo qué sé, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Si una empresa tiene eh, enamorada a los clientes con su producto o hay muchos fans o gente que se tatúa la marca en el brazo vamos, si detecto satisfacción en los clientes o en los empleados, que más que empleados a veces parece que hablan de la empresa como si fuesen bueno, como si fuesen apóstoles de ella, ¿no? Pues
eso te puede dar una señal de que puede haber calidad en la empresa. También si el crecimiento es bueno o si gestores que yo admiro y que sé que están buscando lo mismo que yo hablan de ella. Pero sobre todo eso, tiene que tener una ventaja fuerte o tiene que estar creándola y puedo tener algo de visibilidad de aquí a unos años, porque es que si no, o sea, si no hay ninguna ventaja y si el futuro es muy incierto, es que no puedes valorar nada ni puedes decidir nada, que es el fallo que yo creo que hay muchas veces. Si el futuro es tan incierto que puede pasar cualquier cosa, pues es que una empresa igual te vale entre 1 y 10 euros. Depende de lo que pase. Entonces, entre 1 y 10 euros, decir que vale 5 en tu hoja de cálculo y la compras por 3,5 y estás haciendo inversión en valor con margen de seguridad, eso no es ni inversión en valor ni es nada, eso es falsa precisión. Entonces, sin cosas que te hagan ver un poco entre la niebla del futuro, para hacer estimaciones más o menos conservadoras de lo que va a pasar, nada, estás perdido. Sí, yo es que la verdad que de los fondos españoles, o sea, siempre han sido tradicionalmente, o lo que yo percibo es que siempre han sido tradicionalmente cuantitativos, y lo que tú has dicho, el de este de hacer estimaciones con el margen de seguridad y decir que tiene a lo mejor la empresa un potencial de revalorización, que he visto, por ejemplo, el año pasado, no me acuerdo de qué fondo era, habían potenciales de revalorización en sus reuniones anuales de a lo mejor 1.000 o 2.000%. Y pues eso ya, hay veces que dices tú, bueno, a lo mejor te estás equivocando si está cayendo tanto y aumenta cada vez más el potencial de revalorización y demás. Y es una cosa que veo que tú, por ejemplo, eres distinto, o sea, es como una característica tuya y del fondo Numantia de que a lo mejor hay un par más, pero el análisis cualitativo que sea lo primordial, o sea, las ventajas competitivas y demás, yo creo que es lo más, o sea, lo más característico de tu fondo y de que es diferente al resto, ¿no? Bueno, a ver, al final, en la inversión en valor, yo creo que lo principal es que es inversión empresarial. Y yo creo que es lo que primero empieza a explicar Benjamin Graham, ¿no? El enfoque empresarial. Esto es una empresa. Entonces tienes que entenderlo como un empresario. Y lo dice Buffett, cuanto mejor empresario eres, mejor inversor eres y al revés. Entonces tiene sentido que sea lo importante, la gente que lleva la empresa, la cultura de la empresa, el futuro del sector, las ventajas competitivas, todo eso tiene sentido. Y luego a nivel de valorar y de inversión, es que los fundamentos siempre son los mismos también. ¿Cuánto vale esto? Tu estimación subjetiva de lo que se va a poder extraer de la empresa en el futuro, durante toda su vida. ¿Descontado a qué tipo de interés? Pues a la rentabilidad esperada de tu segunda mejor alternativa de riesgo parecido. Entonces ahí la herramienta matemática es siempre la misma y siempre va a ser verdad, pero es que todo son estimaciones y todo depende del futuro. Entonces, su objetivo va a ser siempre. Mm, sí, ¿cuál es la diferencia mía? No creo que haya ninguna diferencia, porque yo es que todos los gestores a los que sigo hacen lo mismo, pero en vez de verlo todo como quizá un precio objetivo, de forma más estática, ¿no? Este es el precio objetivo, este es el precio, pues espero a que corrija. Quizá lo veo un poco de una forma más dinámica. En vez del valor está aquí, el precio está aquí, ¿cuánto valor se está generando al año? ¿Y cuál es mi tasa de rentabilidad esperada? Y no solo es un número de espero un 12% anual en esta empresa, suele ser un rango. En esta empresa, a este precio, que siempre es importante el precio, no es que valga cualquier cosa, mi tasa de rentabilidad esperada es entre un 8 y un 12% anual. Pues ya sé en qué rango estoy y ya sé con qué seguridad puedo decir eso, qué convencimiento tengo de la empresa. Es todo muy fuzzy, ¿no? Es un poco nebuloso, pero es la realidad al final del día a día. Y si estás diciendo que esto vale 10 veces más y luego te quiebra, pues está claro que algo has hecho mal, ¿no? Pero si te fijas en ese tipo de empresas, los errores no son tan gordos. Te puedes equivocar y algo que vale un 50% menos, pero no, esto vale 10 veces más y a los 6 meses me quiebra, a no ser que pase algo pues, totalmente inesperado, ¿no? Por ejemplo, yo me esperaba bastante rentabilidad y bastante calidad de la empresa Rolls-Royce Holdings y se ha ido al garete. La vendimos pronto, luego se ha seguido desangrando mucho más y yo creo que está bien vendida, pero vamos, que te cambia el mundo, te cambia la economía y los motores, las ventas de motores nuevos se desploman de avión
Y luego, ese flujo recurrente que se suponía que iba a ir creciendo a 1.000 millones al año, 2.000 millones al año de flujo de caja libre por el mantenimiento de los aviones, que depende del número de horas de vuelo. No hay aviones volando, no hay horas de vuelo, no hay ingresos por mantenimiento, pues la empresa se va a la mierda, tienes que ampliar capital y... O sea, eso te pasa, te va a pasar. Sí, total. O sea, que era imposible predecir que iba a pasar esto. Totalmente. Tienes que jugar con la probabilidad de que pase. No. Ya, a ver, las pandemias tampoco es que sean un cisne negro, porque antes o después van a ocurrir sí o sí. Es como, no sabes cuándo, pero está claro que va a ocurrir. No es algo totalmente inesperado. Pero, pero vamos, que te lo comes igual. Totalmente. ¿Y cómo encuentras tú o sea, las empresas que tienes ahora en cartera y demás? ¿Cómo las encuentras? Bueno, exponiéndote a mucha información. Con el paso del tiempo vas seleccionando un poco las fuentes, pero luego otras veces encuentras nuevas. O sea, para gente que empiece, yo creo que lo mejor es ir haciéndose una lista de fondos de inversión y ir alimentándote de cartas trimestrales, ¿no? De gestores que admires y que te guste cómo lo hacen y que estén buscando lo mismo que tú, pues vas haciéndote una lista y vas leyéndote cartas. Y si algo te interesa, pues empiezas a profundizar, a hacer los deberes, porque no vas a empezar por el mercado de Nueva Zelanda por la letra A y venga, una empresa, otra. A veces hay que hacerlo y así encuentras lo que nadie ha encontrado. Pero para empezar, pues aprovéchate de miles de horas de trabajo y de conocimiento de los demás que tienes gratis en sus primeras posiciones y en sus cartas. Luego también puedes ver pues blogs y sitios pues que se centran en esto, ¿no? Y revistas económicas, periódicos, gente que tienes que también tienes compañeros no inversores que les interesan cosas y que debates con ellos en el día a día. En Twitter también hay una comunidad financiera de cosas interesantes. Te tienes que exponer a mucha información y cuando tienes la mente preparada para detectar lo interesante y te pasa por delante, pues dices, hostia, aquí hay algo y empiezas a trabajar. ¿Y tú cuánto tardas más o menos por empresa en analizarla de media más o menos? Es que depende, o sea, cada una es un mundo. Hay algunas que dices, ¿cuáles son los value drivers de esta empresa? Pues esto y esto está clarísimo. ¿Puedo saber sobre ello? Sí o no. Pues más o menos esta empresa va a ser algo con un futuro poco inesperado que va a tirar por aquí o por aquí. Y en pocas horas puedes llegar al 80% de información relevante y decidir si hacer algo o no. Y en otras, pues es que son tan complicadas que te llevan cientos de horas. Empiezan a ser más frecuentes porque es que ahora es más difícil invertir en el tipo de empresas que me gustan que hace 7 años. O sea, hace 7 años las típicas empresas con ventajas competitivas fuertes y crecimiento lento pero constante, obvias, no estaban tan caras. Podías comprar Nestlé a 13 veces el EBIT, podías darte cuenta de que Christian Dior era una buena forma de invertir en Louis Vuitton Moet, un poco más barata, y que puede que al final lo pasen, y que así fue. Podías descubrir cosas interesantes. Y ahora esas que tienen la contabilidad representativa, obvia, de calidad, han subido muchísimo de precio porque son sustitutos de bonos y la gente no tiene dónde invertir y ahora se va a esas y tienes que pagar mucho. Entonces hay que empezar a buscar cosas menos obvias, cosas que la ventaja no aparezca, que haya una polémica grande, que se esté creando la ventaja competitiva y la gente no lo crea, más que ya esté súper reconocida. Entonces en esas tesis sí que es verdad que lleva más tiempo. Pero bueno, para eso está uno, para dedicarle tiempo. Las que más tiempo me han dedicado, me han llevado, ya digo, del rango de cientos de horas y nunca acaba, pues Brookfield y Tesla y Bitcoin. ¿Y también tienes Bitcoin en cartera o eso ya es personal? Es indirecto. En cartera hay un 3 y pico por ciento de acciones de MicroStrategy y el 32% de la capitalización de mercado de MicroStrategy es Bitcoin como activo de reserva, de tesorería. Entonces, indirectamente se podría decir que Numantia tiene un 1% en Bitcoin, que son 11,5 Bitcoin, más o menos.
Y tú el Bitcoin, o sea, ¿crees que... Es que yo, por ejemplo, el problema que le veo, o sea, es de desnacionalización del dinero, pero eso para mí está perfecto, porque te ahorras todo el tema de la inflación y de que otra persona esté decidiendo, por así decirlo, el cuánto va a crecer tu moneda o no. Pero yo, por ejemplo, el problema que le veo al Bitcoin es yo no me veo yendo a un bar, por ejemplo, y, y pagando con una criptomoneda. Por ejemplo, también ahora están surgiendo muchísimas. Si voy, por ejemplo, paso mañana, dentro de 50 años, por ejemplo, en un bar, no me veo el bar diciendo, bueno, pues a ti te cobro con Bitcoin, pues a ti te cobro con Ethereum, pues a ti te cobro, ¿sabes? No sé, el problema sí que le veo yo. Ese es el principal fallo, creer que esto iba de, de pagar el café con ello. Y si no es así, no es dinero. Eh, por ejemplo, o sea, es que el dinero cumple su función principal cuando no hace nada, cuando está en el bolsillo. Y eso es lo principal. O sea, el dinero tiene tres características, ¿no? Tiene que ser reserva de valor, tiene que ser unidad de cuenta y tiene que ser medio de pago. Pero es que en un proceso de monetización eso no ocurre a la vez, ni puede ocurrir a la vez. Es un proceso muy lento en el que lo primero que tiene que cumplir es que sea activo de reserva. Y cuando es un activo de reserva para cada vez más millones de gente y su valor cada vez es más estable en el espacio y en el tiempo, tiene sentido que empiece a usarse como medio de pago si todos lo tenemos y el valor es estable. Y entonces es cuando se empiezan a desarrollar los sistemas de pago, que no tienen por qué estar en la misma capa que la reserva de valor, ¿no? Igual que el oro es dinero mundial, pero es por problemas que tiene de desplazamiento, por ejemplo, empiezan a aparecer certificados de oro como medio de pago. Y una vez que la mayoría de los pagos se hacen con oro o con certificados de oro, por ejemplo, pues tiene sentido que la contabilidad se denomine en eso y que acabe siendo unidad de cuenta. La unidad de cuenta ya es como el final, es como ya todo está denominado en esto. Y tiene sentido que acabe siendo una sola cosa y el ganador se lo lleve todo porque no vas a estar siempre comparando todos los precios con todos los precios, ¿no? Una vaca son 50 sándwiches, un no sé qué, todo tiene que, si está todo referenciado a una sola cosa, pues tiene más sentido. Entonces, y además es que siempre hay trade-offs, siempre hay cosas que potencias a costa de otras. En Bitcoin, ¿qué está potenciado? La seguridad y la inmutabilidad. Entonces, en esa primera capa, no, no puedes usar esa capa para comprar un café, aunque podrías. Sería, sería como despilfarrar una herramienta importantísima. O sea, Bitcoin está para competir con la base monetaria más fundamental de los bancos centrales y con el sistema internacional de pagos y de liquidación. Entonces, ¿para qué se acabará usando? Para liquidar y para pagar entre empresas grandes, entre bancos centrales, entre gobiernos y cosas así. Una transacción segura, inmutable, que sea su propia liquidación on-chain en la capa uno. Que luego que luego resulta que hay millones de personas usándolo y quieres hacer una capa superior, pues es facilísimo escalarlo y ya hay soluciones para ello que puedes, digamos, usar la seguridad de la capa principal para crear canales, millones de canales, hacer miles de millones de transacciones por segundo, ¿no? Y luego que se consoliden abajo. Y en una sola transacción de Bitcoin puedes abrir un canal para miles de ellas. Pero eso es posterior y hay gente a la que le preocupa ahora y digamos que le frena para investigar más. Pero tú piensas que el oro, por ejemplo, nadie puede evitar y ningún gobierno puede evitar que capitalice 10 trillones de dólares. Y es muy mal, es peor dinero por sus cualidades monetarias que el Bitcoin, pero es que además es muy mal medio de pago, muy malo. Y yo, por ejemplo, o sea, el, es que yo me leí también el libro de desnacionalización del dinero de Hayek, que Sí, básicamente, o sea,
yo lo vi como una predicción, o sea, parece Nostradamus prediciendo lo que al final va a terminar tendiendo y a crear un mercado al final más eficiente, porque las divisas y ahora mismo porque son flotantes, pero por ejemplo en aquella época que creo que estaban sujetas al patrón oro, ¿no? En la época que lo escribió Hayek ese libro, creo, y había muchísima ineficiencia en el sentido del control que ejercían los bancos centrales sobre las divisas. Y yo creo que era una predicción a lo que va a pasar y a lo que está tendiendo ahora mismo el mercado en general, ¿no? Claro, Hayek lo que decía es que si queremos conseguir un dinero bueno y sano, tiene que ser sin permiso de los gobiernos. Tenemos que conseguir un atajo que no puedan parar. Igual que es muy difícil, si está todo descentralizado, prohibir Internet o parar Internet con la información, pues ahora con el valor es lo mismo. O sea, si se juntan Donald Trump y Bill Gates y Mark Zuckerberg y Xi Jinping y dicen esta transacción no me gusta, les da igual, no pueden echarla para atrás. Entonces eso es muy poderoso y nunca lo habíamos tenido hasta ahora. Esa, esa forma de poner de acuerdo a personas que no se fían entre sí sobre qué es verdad y algo que no se pueda cambiar. Todo se puede cambiar, pero digamos que la categoría de lo inmutable ahora se ha multiplicado por 100 o por 1000, ¿no? Pues es muy valioso. ¿Y cuánto crees que tardará más o menos? Bueno, esto ya es casi imposible, pero tú más o menos cuánto estimas de tiempo que tardará en implementarse el Bitcoin. Pues no lo sé, o sea, yo creo que ahora ya te sirve a ti, o sea, ya tiene una utilidad, porque solo con que su coste de preservación y de mantenimiento sea menor que otros, ya puede tener un uso emergente de reserva de valor para la gente o de protección contra la confiscación o contra distintos escenarios, porque es un bien presente que no es el pasivo de nadie como el oro y porque no se puede diluir. O sea, eso ya tiene su utilidad ahora. El estimar cuánto tiempo tardará la gente en darse cuenta de estas cosas, de sus cualidades monetarias y de ser cada vez más valioso, pues ni idea. O sea, si en 10 años acaba siendo Bitcoin simplemente como oro digital y equipara no a todo el oro que existe, sino solo al que se utiliza para inversión, bueno, pues valdría 100, 120 mil euros cada uno. Si iguala al oro, pues sería medio millón de euros cada uno, y si lo supera más, bueno, o sea, es que ahora mismo hablar del precio no tiene mucho sentido, porque es que digamos que hay tanta asimetría que bueno, lo puedes tener ahí como una semilla y ¿qué más da decir que se puede multiplicar por 100 o acabar en nada, o por 500 o en nada? Pues bueno. Sí, al final tú no sabes si serás rico con el Bitcoin, pero a tus nietos por lo menos, lo más seguro, algún descendiente tuyo terminará heredando una Bueno, o cantidad de sea, dinero. para tenerlo en el fondo ha sido un poco complicado y solo lo podemos tener de forma indirecta, pero sí que es verdad que es algo polémico, que es un porcentaje muy pequeño, pero aún así es polémico, y que yo lo he hecho porque yo lo haría para mí y es lo que quiero tener yo, solo el fondo, y hacer lo que haría yo con mis ahorros y para mi familia, pero también no pensando en los partícipes, sino en los hijos de los partícipes. O sea, si yo me pongo a ver a 10, 15, 20 años, tengo que tener exposición, al menos un poco de exposición a esto, pues sí, sí. O sea, aunque les parezca polémico ahora, yo creo que es lo correcto. Sí, total. Además, tú tienes tu ahorro ahí, ¿no? En Numantia. Sí, es lo que tengo. O sea, tengo 80, no sé cuánto está ahora, 82.000 euros más o menos, y mi cuenta corriente para el día a día. Sí, vaya, que al Y el final es coche, y el alineación de coche. interés. De momento no tengo casa o hipoteca, ya se verá en los próximos años. Entonces es lo que tengo. Y mi familia, pues también. Mi familia tiene bastante más, claro, ya supera el millón de euros. Y tú, o sea, una pregunta mía. ¿Tú qué edad tienes? Si no te importa responder.
32. Sí, eres de los más jóvenes, ¿no? Ahora mismo, de los gestores así. Pues no sé, no sabría decirte. No sé cuántos años tiene Flavio, el de Andrómeda, y ahora hay algún fondo nuevo más. No los he seguido la pista por edad. Pero vamos, que en mi círculo hay gente bastante más joven que yo. En mi círculo me refiero de hablar de inversiones, de debatir cosas. ¿Y, y cuántos años tiene Fadrique Balmaseda? Yo creo que es más o menos de mi edad. Sí, Pero pero sí, sois bueno, pocos, ¿no? sí, sí. Yo ahora mismo, en la situación de cambio que hay ahora, yo creo que es incluso una ventaja el ser joven y el conocer empresas de primera mano, pero cuando pasen 30 años, pues lo que tendré que hacer es contratar analistas de 30 años y que me expliquen qué narices es esto y porque yo no lo entenderé o porque yo diré esto no puede funcionar. Sí, bueno, puedes ver las tendencias que no ven los que son más mayores que tú y las que están surgiendo ahora, ¿no? Como, por ejemplo, el Bitcoin que hemos hablado y Tesla también, que otra tendencia que al final. Sí, o sea, vas a tener que rodearte de gente que te mantenga la mente abierta y que siga teniendo energía y que te haga darte cuenta de las tendencias emergentes nuevas para el futuro. Lo de Bitcoin aún así es lo más difícil, o sea, seas joven, seas mayor, es lo más difícil porque es que tienes que unir muchas cosas. Yo creo que lo decía en la carta, que tienes que tener la suerte de tener algún amigo pesado y polímata que sepa un poco de todo y que te meta el gusanillo, porque vas a llegar a algún punto, como lo que decíamos del café o como cualquier, que te va a echar para atrás y que te va a decir, va, esto lo descarto. Y al año siguiente lo vuelves a coger y al año siguiente otra cosa te frena. Entonces es muy difícil y tienes que conectar cosas que normalmente no están conectadas. Yo he tenido la suerte de saber algo de programación, de sistemas informáticos y de matemáticas y luego estudiar economía austríaca, teoría monetaria y todas esas cosas. Y si juntas un poco de, si luego te pones a aprender por tu cuenta teoría de juegos, te pones a aprender por tu cuenta criptografía, los problemas de los sistemas informáticos distribuidos y tal, empiezas a unir los puntos, pero es que casi nadie sabe de todo eso a la vez. Y para su adopción tampoco hace falta, porque para usar Internet o el email no necesitas saber los entresijos del protocolo TCP/IP, pero para ver la propuesta de valor y para invertir en ello te lo tienes que empapar todo. Y eso son meses de caer por la madriguera de cosas totalmente nuevas que no puedes comparar con nada. Lo típico que es un proceso de estos que te hace clic el cerebro y no puedes pensar sobre otra cosa, como cuando descubres el value investing, como cuando descubres la economía austríaca y, y no te deja pensar sobre otra cosa. Hay gente que incluso no duerme y no come, cosas así. Yo reconozco que esos meses eh, no puedes parar de leer sobre lo mismo. Y además es que tienes que parar, porque es que, aunque parezca que es muy estático Bitcoin y muy robusto y está pensado para eso, no tiene por qué cambiar mucho. Un buen dinero, los desarrollos que hay, es muy difícil estar al día y son Sí, muy complicados. sí, la verdad que sí. Además es que yo es lo que te he comentado antes, o sea, el tema de que, o sea, ahora que me has comentado lo de que a lo mejor o sea, se va a utilizar en principio para un bloque primero que era el de las grandes transacciones entre instituciones y demás, ahí sí lo veo, pero por ejemplo lo que te he dicho yo antes de los medios de pago, o sea, un medio de pago normal, cotidiano que utilice la gente, yo por ejemplo no veo el hecho de que, o sea, o lo veo muy difícil de que exista algo, pero no por nada, no porque no sea útil o sea, eh, no porque no otorgue ventaja al consumidor, sino porque a la hora de, yo me pongo en la gente de barrio normal que no tienen apenas estudios y se dedican a unos trabajos normales, la desinformación va a hacer que ellos mismos digan, bueno, pues están, por ejemplo, los euros que están respaldados por el Estado y el Bitcoin, que es algo etéreo por ahí, que no sé ni realmente lo que es, y me voy al dinero que me dice el Estado que me tengo que ir para allá. Y yo creo que eso es como a mí, por lo menos, el único factor que me tira para atrás del Bitcoin. Sí, pero ya te digo, que es que lo mismo ocurre con el oro y capitaliza 10 trillones de dólares. ¿Qué vas a hacer? Aunque
aunque tuviese muchos problemas y el oro acabase en pocas manos y fuese más fácil de confiscar y de crear más de lo que de verdad había y demás, eh, es lo que vale por su uso de reserva de valor. Pero, o sea, la gente, ya te digo, la gente de a pie, o sea, mi abuela, por ejemplo, usa el email Y no lo y solo entiende. dándole y con un móvil haciendo así swap, manda un email. Y no tiene ni idea de lo que hay por debajo, ni de por qué es importante, ni nada. Pues acabará pasando lo mismo. Pero es que estamos hablando de si se hiperbitcoiniza el planeta o no. Entonces, ahí ya estás pasando a un nivel de que ya no es que valga 1 millón de euros cada Bitcoin o 10 millones o 100, ya es que no tiene sentido denominarlo en euros o en dólares porque todo sería lo mismo, ¿no? Y los 100 trillones de riqueza del planeta se dividirían entre esos 18 millones de Bitcoins. Entonces, no tiene sentido llegar a esos niveles, pero hablar de discutir sobre esos niveles para descartarlo o no ahora, pero también se puede hacer. La gente no tiene por qué conocer los detalles y luego existe la minority rule y es que si unos pocos, eh, si unas pocas personas lo entienden y solo lo aceptan y son intransigentes con ello porque es lo mejor para ellos, al final todo el mundo lo acaba adoptando. Y Y ya te digo, que es que quizá haga falta una generación de distancia, pues sí. O sea, uno ve de la generación millennial y la generación Z cuáles son sus principales posiciones en los brokers y demás, y hay una exposición a Bitcoin significativa. Entonces, si esas nuevas dos generaciones reciben la riqueza de sus generaciones anteriores, que son también, ya digo, trillones de dólares en riqueza y deciden poner un pequeño porcentaje, aunque sea pequeño, en Bitcoin como activo de reserva o como saldo de tesorería, compitiendo con dólares, con oro y con euros, pues ya sería suficiente para que valiese muchísimo más. Y la generación nueva pues lo entiende mucho más porque vale, es dinero de Internet, es oro digital, pues ya está, tampoco hace falta explicarles mucho más. sí, al final darle la utilidad como, si, como liquidez del fondo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es como, al principio puede ser como un seguro, o lo puede entender la gente como un seguro. Sí, te lo aseguras por ese lado. Si se revalora, pues bien, y si al final pues no te comes la inflación o Hmm. demás, ¿no? Pero ya te digo, si se extiende como reserva de valor para cada vez más gente, o sea, luego es trivial el hacer por encima un sistema de pagos que soporte millones de transacciones y que sea con el móvil, con un código QR por todas partes. Pero es que lo interesante es que sea global, sea público, sea descentralizado y no haya confianza de por medio. Porque es que para que haya confianza de por medio ya tenemos PayPal y Mastercard y no hace falta más. Y ya tenemos los euros. Los euros también son digitales y los euros también están protegidos internamente por criptografía. Y la diferencia es que tienes que confiar y que su coste de preservación es mucho más alto. Porque la función de medio de pago no solo es para ahora, también hay transacciones mucho más a largo plazo, mucho más interesantes, que es entre ahora y dentro de 10, 15, 20 años. Y ahí es donde esas cualidades monetarias resaltan. Y, y ya cambiándote un poco de tema, eh, ya para más o menos ir finalizando, para no robarte mucho tiempo más, ¿tú qué consejos le darías a un novato que empieza? Pues, pues está difícil. Primero que se piense bien a ver si de verdad esto le apasiona y es lo que le gusta y es lo que quiere hacer, o simplemente se piensa que va a ganar dinero con ello. Porque porque este es un sector que es cada vez más competitivo, que puede que te tires 20 años esforzándote y no aportes gran cosa o que el mercado en su conjunto lo haga mejor que tú. Entonces, tienes que tener muy claro que es algo
que te apasiona, que no va a dejar de gustarte, que te va a levantar por las mañanas para investigar empresas, para entender modelos de negocio y para valorar las cosas. Y ya te digo, que te gusta, que te apasiona. Y si no, pues igual te viene mejor delegar esto en otra persona o en otro vehículo y dedicarte a lo que sí que te gusta. Entonces, o sea, yo tampoco lo veo para todo el mundo. Puede que incluso sobre gente dedicándose a esto, que se tenga que dedicar a otras cosas, a inventar y a mejorar productos concretos, ¿no? Y a crear empresas más en el mundo real que en el financiero. O sea, que se lo piensen muy bien, que tampoco es... Sí, que si se No va ve a ser... sin, No va si a se ser el ve sin mundo... tiempo, que haga gestión pasiva, ¿no? Más o menos. No, no solo eso. O sea, ya digo que depende. O sea, yo descubrí que esto sí que me apasiona y que puedo marcar la diferencia para el patrimonio de mi familia, porque queremos tener un grupo concreto de empresas que entendemos y que valoramos bien para el futuro. Y ya está. Y si no es así, o sea, no creo que merezca la pena si no le vas a dedicar todo tu esfuerzo. Y bueno, ya para despedirnos, daros un saludo a todos. Muchísimas gracias, Emérito, por haber estado hoy aquí con nosotros en esta entrevista y conociendo un poco más sobre ti, sobre tu gestión y sobre también otros temas como la economía y el Bitcoin. Y Gracias a ti. darte eso, muchísimas gracias. Y ya está, invitado para cuando tú quieras, me vuelve a avisar y si quieres vuelve y hacemos otro vídeo hablando de otros temas. Me lo paso muy bien contigo, la verdad, son temas súper interesantes. A mí, la verdad que me apasiona todo este tema de las finanzas, la economía y demás. Y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, gracias.